Nos queda claro entonces que hoy día Valentina va a proyectarse. Hola, De eso, hola. luego seguimos con los pedidos de oración que llevan a cargo de Valentina. ¿Vale? ¿Sí? Finalizamos con la oración. Oye, ¿me escuché? Sí, pone música, Valentina, por mientras que estoy viendo el tema del video, enviarlo al grupo. Bueno,
Muy buenos días, queridos hermanos. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Espero que hayan pasado una buena noche y que se hayan despertado con mucho ánimo para este nuevo día, en donde vamos a repasar un nuevo capítulo, ¿cierto?, de nuestro libro, el deseado de todas las gentes. ¿Ya? Bien, les damos la bienvenida entonces a Valentina, a Daniel, a la hermana Rosa, a la hermanita Orieta, a Fernando, a Pablo, a Susana, a Gonzalo, a Diego, a Godfrey, todavía no aprendo a pronunciar bien, a Ruth, a la hermanita Yolanda, a Denise, a la hermanita Rosa Muñoz y a Ruth. Así que ahora somos 17. Ya si no ven a alguien aquí y dicen, no, me falta este hermanito, llámelo, despiértelo así para que seamos más y podamos no perdernos también este capítulo del día de hoy, que va a estar súper bueno. Vamos a comenzar entonces. Les damos la bienvenida igual a los hermanitos de YouTube, que dentro de unos minutos vamos a estar ahí conectados con ellos. Así que vamos a comenzar haciendo una oración, ¿ya? Así que voy a pedirles que puedan inclinar su rostro ahí donde están para pedir la presencia del Señor en esta mañana. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por este día, por las bendiciones que nos has dado cada día, Señor. Te pido en este momento que te puedas quedar con nosotros en cada hogar, Señor, pero principalmente en este culto de oración que sabemos que el invitado especial eres tú, Señor, que puedas quedarte aquí con nosotros, que tu Espíritu Santo pueda estar en nuestros corazones, Señor, en nuestras mentes para impresionarnos con el tema de esta mañana, Señor. Eh, También acompaña a los hermanitos que tienen parte, Señor. Y bueno, cuídanos y gracias por las bendiciones que nos da siempre. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Ahora vamos a comenzar y sabemos que siempre tenemos la sección de la parte donde hablamos un poquito sobre el Espíritu Santo. Y esta mañana Gonzalo nos trae esa reflexión. Así que vamos a dejar ahora el tiempo con él. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Bárbara. Muchas gracias. Queridos hermanos, que estén muy bien. Espero que hayan podido recargar pilas para este día. Y qué bonito, ¿no? Qué bonito comenzar un día en comunión con nuestro Dios, buscando la primera hora. Qué privilegio, ¿no? Bueno, y antes de hablar un poquito del Espíritu Santo, este Espíritu Santo que nos mueve a reunirnos en esta mañana, vamos a orar. Así que los invito a que puedan inclinar su rostro para que podamos orar. Amado Señor, que mora en los cielos, Padre bendito, Dios del universo, Rey de reyes, Dios de dioses, esta mañana elevamos una oración hasta tu trono de gracia, como incienso, Señor, para primero agradecerte por este día que nos has regalado, porque tenemos mucha gratitud hacia ti, Señor, y ahora que abrimos tu palabra, por favor, te pedimos que tú nos puedas llenar del Espíritu Santo para que podamos comprender este mensaje y que los apliquemos en cada instante de nuestra vida, Señor. Prepara los corazones de nuestros hermanos para este mensaje y utiliza a tu siervo con poder, Señor, para poder exhortar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, antes de continuar, les invito a que vayan a buscar sus Biblias, porque vamos a estudiar la palabra. Así que les voy a dar unos segunditos para que puedan ir a buscar sus Biblias. Bien, para que todos podamos ser parte de esta meditación. Este Espíritu Santo, ¿no? Tan importante para los cristianos, tan relevante. Un Espíritu Santo que cambia vidas y transforma vidas. Lo único que necesita es que nosotros podamos rendirnos a Él. Eso es lo único. Así que ahora que ya están con sus Biblias, vayan ahí a Juan 15, 26. Esta es una tremenda promesa, ¿no? Tremenda promesa. Dice, pero cuando venga el Consolador, al quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, Él procederá del Padre, Él dará testimonio de mí. Tremenda promesa para los discípulos en los tiempos de Jesús, pero también para nosotros en el tiempo del fin. El Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestro sostén,
es el que nos da la energía y la motivación para que esta mañana podamos estar conectados aquí. El Espíritu Santo, el que cada día nos hace más semejantes a Cristo. Realmente el Espíritu Santo es fundamental en nuestra vida, hermano. ¿Y saben qué necesitamos para poder obtenerlo? Solamente pedirlo. Nada más. Nada más. Y va a ser maravillas. El Espíritu Santo va a hacer maravillas en nuestra vida. El Señor ha conseguido darle a usted la fusión del Espíritu Santo. A todos. ¿Cómo Cristo puede subyugar a su pueblo escogido? Por el poder del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. A través de las Escrituras, Dios habla a la mente e imprime la verdad en los corazones de los hombres. Todos los que aprendemos nosotros todos los días de la Biblia, hermanos, todo eso queda grabado en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Queda grabado para que nosotros lo podamos ocupar en el momento indicado. Antes de la crucifixión, Cristo le prometió a sus discípulos: porque yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, concederá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él nos guiará a toda verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber las cosas que habrán de venir. También el Espíritu Santo nos muestra el camino por el cual seguir. Nos indica cuál es el camino indicado para poder llegar a la vida eterna. Es el que nos causa nuestra vida. El que nos dice: hijo, anda por aquí. Este es el camino. Nosotros tenemos el libre albedrío para poder elegir. Que en esta mañana y este día podamos elegir por el Espíritu Santo, hermano. Que podamos responder a su influencia y podamos ser fieles a Dios. El que Él me glorificará, dice Jesús, porque tomará de lo mío y Él lo hará saber. ¿Qué ocurre? Hay un problema. Hay un problema, hermanos. Que se ha minimizado esta promesa. Hay una escasez del Espíritu Santo, lamentablemente, en nuestras iglesias. Lamentablemente, los que profesaban, ¿cierto? Muchos que profesan ser cristianos, ¿cierto? No está actuando el Espíritu Santo ahí. No, lamentablemente la gracia de Cristo no está transformando esa vida. No sé si es su posición, también puede ser la mía. Puede que el Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas, pero la verdad es que puede obrar mucho más. Todavía podemos crecer mucho más, purificarnos mucho más. Tenemos que sentir una necesidad del Espíritu Santo. Así como en un rato más nos van a dar necesidad de comer, hermanos, el elemento físico, que no podemos seguir nuestro día sin comer, que sea nuestro sentir en esta mañana, que necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para afrontar este día con poder. No han sido visto cuán grande la necesidad de pedir el Espíritu Santo, de orar, de arrepentirse y de aceptar las patadas. Ese sea nuestro sentir hoy día. Orar, que nos arrepentamos de nuestros pecados, que podamos reconocer nuestra necesidad de Jesús y que lo podamos aceptar en nuestra vida, que aceptemos su palabra. Porque el Espíritu Santo nos va a conocer el modelo de consagración de Dios. O sea, hay un modelo de consagración.
Es que cada uno no se nos puede ocurrir cómo podremos ser más consagrados. El Espíritu Santo está a cargo de esto, de enseñarnos cuál es el método adecuado de consagración. Mediante el Espíritu Santo la persona es iluminada, el carácter renovado, elevado y santificado. Carácter elevado, renovado y santificado. Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio que el Espíritu Santo obra en nosotros, que somos tan indignos, que somos trapos de inmundicia, que no hay nada bueno en nosotros, que no somos mejores de los que están afuera de la iglesia, pero por el amor de Cristo estamos acá. Y podemos levantarnos, podemos buscarlo, y podemos recibir el Espíritu Santo. Privilegio, hermanos, que muchas personas lo anhelan. Hay tanto sufrimiento en este mundo, hay tanta dificultad, hay tanta contienda, envidia, egoísmo. La maldad está llegando a un tope ya, hermano. Si el Espíritu Santo pudiera obrar en todas las vidas de este planeta, tendríamos un hogar mucho mejor. Un hogar, esta tierra sería mucho mejor. Así que hablemos las otras personas de Cristo. Eso es lo fundamental. Pidamos la unción del Santo Espíritu para que podamos entregarle el mensaje a las personas. Así que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Amén, ¿cierto? Muchas gracias, Gonzalo, entonces, por esta reflexión que nos trajo esta mañana. Que bueno, ahí nos recordaba, ¿cierto?, varias funciones que tenía el Espíritu Santo con nosotros si nosotros permitimos, ¿cierto?, ser usados por él. Bien, vamos a pasar entonces al himno inicial, que esta mañana es el himno 391. ¿Ya? Les recuerdo igual, hermanitos, que pueden ir dejando en el chat sus pedidos de oración, ya para que al momento de la oración los podamos leer y los mandemos al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Pero ahora tienen tiempo, porque después la persona que los escribe está muy apurada con todos los pedidos juntos, así que si pueden escribirlo ahora, háganlo mientras que hay tiempo. Ahora sí, entonces pasamos al himno inicial. ¿Estás muteada, Barbarita? Excelente, ya, gracias. Ahora sí, está diciendo que muy lindo himno ese que escuchamos recién, que sin duda nos elevó para el tema de esta mañana. Nos preparó, ¿cierto? Hermanito Pablo, usted tiene el tema de esta mañana, pero quiero saber si los hermanitos saben cuál es el capítulo que estamos viendo, de qué se trataba, a ver si alguien se acuerda del título por ahí, o el número. A ver. Están durmiendo los hermanitos, no se acuerdan. Vamos en el capítulo número 21, ¿ya? Y se llama Betesda y el Sanedrín. Ya, así que ahora sí, hermanito Pablo, si puede, ¿me escucha por ahí? Sí, estamos bien, sí. Ya, ahora sí, entonces el tiempo es suyo, pasamos a la parte del capítulo. Ok, muchas gracias. Me van a disculpar que no me voy a mostrar porque estoy en el campo y la señal es más o menos nomás. Así que vamos a ir compartiendo pantalla por mientras. Ustedes me van confirmando si vamos bien. ¿Se ve bien? Uy, creo que se me salió. Ahora sí se ve bien. ¿Ahora sí? Sí. Ya, muchas gracias. Vamos a orar, vamos a inclinar el rostro antes de poder introducirnos en este capítulo, ya tan interesante como todos los capítulos que hemos ido estudiando. Querido Padre que moras en el cielo, muchas gracias, Señor, por el privilegio de poder reunirnos nuevamente como hermanos para buscar tu presencia, estudiar y aprender más de su palabra, también de los testimonios, Señor, y de las experiencias que usted tuvo con tantas personas aquí en este mundo. Ayúdanos, Dios, a rescatar lo mejor de usted y enséñenos también a ser cada día más semejantes a usted. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, un hermoso himno, como decía Barbarita,
que conlleva una pregunta también tan interesante que mucha gente se hace. ¿Le importará a Jesús lo que a mí me ocurra? ¿Será que soy importante para el Señor? ¿Será que cada cosa que me ocurre, la situación en la que estoy, es importante para mí? O sea, ¿es importante para Dios? A través de este capítulo nosotros nos vamos a dar cuenta qué tan importantes somos para el Señor. Betesda y el Sanedrín. Este capítulo se podría haber llamado de otra manera, ¿cierto? El paralítico y Jesús, pero no. O Betesda, ¿cierto? Y el paralítico, pero se llama Betesda y el Sanedrín. ¿Qué tiene que ver el Sanedrín en este milagro que el Señor hace acá en el pozo Betesda? ¿Ya? Betesda viene de la raíz del arameo, ¿cierto? Que tiene un significado como casa de misericordia. Muy, muy singular el nombre de este lugar, ¿cierto? De este estanque, casa de misericordia. Allí donde debería manifestarse la misericordia, nos damos cuenta que en realidad lo que menos había allí era algo misericordioso. Y vamos a ir estudiando el porqué de esto, ¿ya? Una vieja creencia había en el pueblo de Israel. Y esto es lo que tenemos que ver también acá, porque muchos se preguntan, bueno, ¿cómo es que un ángel bajaba de vez en cuando? Hay en Jerusalén, a la puerta del ganado, un estanque que en hebraico es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales o 5 entradas. En estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, ¿cierto? Que estaban esperando el movimiento también, ¿cierto? Del agua de manera muy ansiosa, porque ahí se producía, según ellos, un milagro. En ciertos momentos se agitaban las aguas de este estanque y se creía que ello se debía a un poder sobrenatural. Y que el primero que en ellas entrara después que fuesen agitadas sanaba de cualquier enfermedad que tuviese. Es decir, todo el mundo aprovechaba, ¿cierto?, esta agitación de las aguas para poder entrar al estanque y ser sanado. Entonces, con esto en mente, centenares de personas, ¿cierto?, enfermas visitaban el lugar. Pero era tan grande la muchedumbre cuando el agua se agitaba que se precipitaban y pisoteaban a los más débiles. Imaginemos en este contexto que mucha gente, ¿cierto?, con el deseo de ser sano, curado de su enfermedad, acudía a este lugar y todos ansiosos por entrar. ¿Ya? Es lo mismo que ocurre cuando alguien escucha hoy día un milagro, ¿cierto? Las multitudes van allá ansiosos, ¿cierto?, a buscar ese milagro o ese milagrero que muchas veces se promete. Pero muchos no podían ni acercarse al estanque. ¿Por qué? Porque era mucha la gente que se acercaba y se precipitaba allí. Y todo, ¿cierto?, todos intentando pasar por encima del otro. Otros, habiendo logrado alcanzarlo, morían en su orilla. Así de dramático era esto, ¿ya? Intentando llegar allí, algunos eran pisoteados, ¿cierto?, maltratados, y muchos eran agredidos tal vez. Se había levantado refugio en derredor del lugar, a fin de que los enfermos inclusive estuviesen protegidos del calor del día y del frío de la noche. Así que imagínense que había gente que se apostaba en este lugar, dormía, ¿cierto?, a la intemperie para poder alcanzar este milagro. Algunos pernoctaban en esos pórticos arrastrándose a la orilla del estanque día tras día con una vana esperanza de alivio. ¿Qué era lo real de este estanque? Al parecer, la tradición era que un ángel causaba el movimiento de las aguas. Y así lo consigna Tertuliano también a principios del siglo III. La agitación de las aguas era real y puede fácilmente explicarse como fenómeno natural, no como un fenómeno sobrenatural, sino que era algo natural que ocurría allí. Varias de las fuentes de Jerusalén son intermitentes, es decir, el agua sale en gran caudal por unos momentos y luego cesa. Si el estanque de Betesda era surtido por una de estas fuentes, la presión del agua podría fácilmente agitar la calma del estanque. Y eso provocaba, ¿cierto?, que se agitaba, pero ellos creían, ¿cierto?, y lo atribuían a algo sobrenatural, un ángel, ¿cierto? Ellos pensaban, o tal vez el ser humano buscando una explicación y tratando de creer en algo visible, le daban esta explicación. Pero ¿podía Dios estimular así el egoísmo? Tratando de que algunos alcanzaran, ¿cierto?, por su fortaleza física, la sanidad en desmedro de aquellos más débiles. ¿Será este un principio para Dios como Él obra? Junto a este estanque de Betesda, los más fuertes atropellaban a los más débiles en su ansiedad por llegar al agua cuando se agitaba, y más de uno moría en vez de encontrar la salud. Mientras más egoísta, más determinado y más fuerte fuera el hombre, era más probable que llegara primero al estanque para ser curado.
Era muy improbable que los más necesitados se beneficiaran, por lo que Jesús eligió el caso peor. Es decir, el peor de todos los casos, el que tenía menos expectativa de alcanzar la victoria, ese, ¿cierto?, es el que toma a Cristo. El primero en llegar al estanque, cada vez que se agitaba el agua, aparentemente se sanaba, pero los dones de Dios son igualmente para todos los que están en condiciones de recibirlo. Y eso es lo que uno tiene que vislumbrar como un principio de Dios. Todos los dones de Dios son igualmente para todos los que están en condiciones de recibirlo. No es para los más fuertes, no es en desmedro de los más débiles, sino es que es para todos en igualdad de condiciones si están dispuestos y en condiciones de recibirlo. Entonces, para quitar este prejuicio, ¿cierto?, que había aquí, o esta creencia, el Señor ocupa el caso más dramático, como una manera de quebrantar esta creencia, ¿cierto? Además, la curación se efectúa solo periódicamente, ¿ya? Es decir, de vez en cuando nomás. Los principios implícitos en este registro de estas curaciones en el estanque parecen extrañamente diferentes de los principios mediante los cuales Jesús efectuaba sus milagros. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo, por donde iba, él iba haciendo sanidades, ¿verdad? Tal vez su ministerio, uno de los aspectos que más resalta es la curación de los enfermos. Jesús daba prioridad a su misión en todo momento, no se desconectaba de su misión. Jesús estaba otra vez en Jerusalén, andaba solo en ese momento, en aparente meditación y oración, y llega así al estanque. Y cuando llega al estanque, ve a los pobres dolientes esperando que algo que se suponía que sería la única oportunidad de sanar. Anhelaba ejercer su poder curativo y devolver la salud a todos los que sufrían. Ese era el deseo del Señor, pero era sábado. Y no es que fuera un problema para él el sábado, sino para la gente, y sobre todo los líderes religiosos que tenían un concepto equivocado del sábado. Multitudes iban al templo a adorar. Ese era el propósito de acudir al templo, a la adoración. Pero el ser humano tenía en ese tiempo, y todavía nosotros tenemos hoy, un problema con la adoración. No entendemos lo que implica adorar a Dios. Creemos que adorar al Señor es ir a la iglesia. Pensamos que adorar a Dios es solamente cantar, orar cuando se nos pide, ¿cierto?, inclinar el rostro, estar atento cuando se va a exhortar la palabra. Y creemos que todo eso es la adoración. Aunque es parte del ritual de la adoración, no lo es todo. La adoración es otro aspecto más profundo todavía. Entonces muchos iban ahí al templo para adorar, y él sabía que un acto de curación como este excitaría de tal manera el prejuicio de los judíos que abreviaría su obra. ¿Por qué? Porque los judíos no consideraban el hacer el bien a los demás como un acto de adoración. En cambio, Cristo sí consideraba que el hecho de hacer el bien a los demás, aunque fuera en sábado, era un acto de adoración. Entonces el concepto de adoración aquí también estaba trastocado. Pero el Señor Jesucristo no se puede contener ante el dolor ajeno. Pero el Salvador vio un caso de miseria suprema. Era él de un hombre que había estado imposibilitado durante 38 años. Imagínense, 38 años postrado allí sin poder levantarse. ¿Qué persona podría sobrevivir a una situación así? Su enfermedad en gran parte era resultado de su propio pecado. Y esto es súper importante a la hora de considerar este aspecto del milagro, ¿ya? Y además era considerada como un juicio de Dios su enfermedad. Solo, sin amigos, sintiéndose privado de la misericordia de Dios, el enfermo había sufrido largos años. Casi sin esperanza estaba este hombre, porque imagínate la condición. Él sabía que su pecado lo había llevado a esta situación. Cuando se esperaba que las aguas iban a ser revueltas, los que se compadecían de su incapacidad lo llevaban a los pórticos, pero el momento favorable no tenía nadie para ayudar a entrar a este hombre. Había visto agitarse el agua, pero nunca había podido llegar más cerca que la orilla del estanque. Sus mejores esfuerzos morían allí, porque muchos llegaban antes que él. Imagínense esta situación, es la situación de muchas personas hoy día que se sienten sin esperanza, anhelan ser limpios, anhelan ser salvos, anhelan ser recuperados, ¿cierto?, del flagelo de tal vez algún vicio, alguna adicción, pero no pueden. Sus mejores esfuerzos llegan solamente hasta eso. Otros más fuertes que él se sumergían antes que él. No podían contener con el éxito de la muchedumbre egoísta y arrolladora. Sus esfuerzos perseverantes hacia su único objetivo y su ansiedad
y continua desilusión. Ya estaban agotando rápidamente el resto de sus pocas fuerzas que le quedaba. El hombre ya estaba en lo último. Y aparece Cristo, conociendo su condición. Se inclina ante él. El enfermo está acostado en su estera y levantaba ocasionalmente la cabeza para mirar el estanque, cuando un rostro tierno y compasivo se inclinó sobre él y atrajeron su atención las palabras: ¿quieres ser sano? Y la esperanza renació en su corazón. Yo me recuerdo una vez que venía viajando hacia Valdivia desde el norte y era habitualmente que trabajaba yo en la parte rural. Y ya de tarde, prácticamente llegando la noche, con las luces encendidas en la carretera y de pronto veo una cabecita levantarse en medio de la carretera. Así que obviamente disminuí la velocidad y era una liebre que había sido atropellada. Me bajé, me detuve, ¿cierto? Y la saqué, la eché en realidad, digamos, al vehículo. Y cuando leía este relato, esa es la impresión de que me dio. Este hombre, como un pequeño animalito en medio de la carretera, expuesto, ¿cierto?, en cualquier momento a la muerte, levantaba con esperanza su cabecita, ¿cierto?, a ver si es que había alguna oportunidad para él. Y en esta situación estaba sin esperanza casi, y aparece Cristo y le pregunta algo que toda persona en esta situación le parece lógico, ¿cierto? ¿Quiere ser sano? ¿Cómo no? ¿Cómo no quiere ser sano si es el esfuerzo de todo su día y durante 38 años intentando llegar al pozo antes que los demás, ¿cierto? Entonces cuando le preguntan esto, siente que de algún modo iba a recibir ayuda, pero el calor del estímulo no tardó en desvanecerse. ¿Por qué? Porque mira su propia realidad y se acordó de cuántas veces había tratado de alcanzar el estanque y ahora tenía pocas perspectivas de vivir hasta que fuese nuevamente agitado. Esta es la situación en la cual mucha gente vive. Quieren, pero se acuerdan de cuántas veces han intentado salir adelante y se dan cuenta que están imposibilitados. Y la desesperanza, ¿cierto?, ahoga ese impulso del corazón. Entonces cuando Cristo aparece en su vida, ellos miran hacia sí mismos en vez de mirar al Salvador. Volvió la cabeza cansado diciendo: Señor, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuera revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. 38 años en esta situación. Esta declaración es un testimonio importante en cuanto a la naturaleza verdaderamente milagrosa de la curación efectuada por Jesús, pues elimina cualquier posibilidad de que el hombre pudiera haber estado sufriendo de invalidez transitoria. Los judíos siempre buscaban una manera de excusar los milagros de Cristo, ¿ah?, de decir que no, en realidad no estaba tan enfermo, o él mismo declaró que estaba enferma o que no estaba muerto. Entonces usaban todo esto para quitar, ¿cierto?, la influencia del Señor en la vida de las personas. Es por eso que era tan importante el hecho de que 38 años este hombre estaba allí. No había ninguna posibilidad de que esto fuera una treta de parte del Señor. En Lucas, en Hechos, hay declaraciones similares referentes a otros milagros que el Señor también pudo realizar, ¿cierto?, por la misma situación. Cuando fue delante de Lázaro se demoró tantos días, ¿ya? Ya el cuerpo estaba, ¿cierto?, en descomposición, para que no quedaran dudas de lo que él iba a hacer allí. De la misma manera ahora con este hombre. Mucha gente está, ¿cierto?, también en esta situación. Muchas personas han ido degradando su vida a tal punto que se desfigura hasta su rostro para convertirse en personas irreconocibles para sus familiares, amigos también. Este inválido estaba solo, sin amigos, sin esperanza, tullido por la parálisis. Su caso era el peor de todos los que estaban reunidos al borde del estanque. Ese es el caso que el Señor Jesucristo ocupa. Jesús no pide a este enfermo que ejerza fe en él. Este es uno de los pocos casos en los cuales el Señor no le pide ni siquiera que ejerza fe. Es decir, este hombre está en una situación tan dramática, tan desesperada, que Cristo no le pide a este hombre que ejerza fe en él. Dice simplemente: levántate, toma tu lecho y anda. Infunde en este hombre aliento, pero la fe del hombre se aferra a esta palabra. En cada nervio y músculo pulsa una nueva vida y se transmite a sus miembros inválidos una actividad sana. Sin la menor duda, dedica su voluntad a obedecer a la orden de Cristo y todos sus músculos le responden por este acto, un acto de fe. De un salto se pone de pie y encuentra que es un hombre activo. Este hombre que estaba 38 años postrado sin poder moverse y sin esperanza, de pronto, a la voz de Cristo, ¿cierto?, se aferra y se levanta. Y se da cuenta, ¿cierto?, que es un hombre completamente
activo. Utilizo aquí una jerga popular para poder entender esta situación. La vio, la tomó y la hizo. Es lo que los jóvenes muchas veces dicen. La vio, la tomó y la hizo. Y eso es lo que hizo este hombre. Vio la oportunidad, la tomó y hizo de esta oportunidad su oportunidad. La oportunidad que cambió toda su vida. Jesús no le había dado seguridad alguna de ayuda divina a este hombre. El hombre podía haberse detenido a dudar y haber perdido su única oportunidad de sanar. Esto es lo que le ocurre a mucha gente. Se detiene en el valle de la duda y pierde la oportunidad de ser sanos por el Señor. Muchos cristianos, muchas veces a nosotros nos ocurre que por dudar perdemos la oportunidad de ser sanos completamente. Cristo muchas veces nos ayuda y nos extiende la mano para ayudarnos a liberarnos de ciertos vicios, ciertas adicciones, pero por la duda perdemos la oportunidad, ¿cierto?, de creer y de ser sanos. Pero este hombre creyó la palabra de Cristo y al obrar de acuerdo con ella recibió la fuerza. La Escritura dice en Santiago 2:18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe por medio de mis obras. La fe y las obras van de la mano. Demuestra tu fe en Dios y Dios te mostrará también su gloria. ¿Cuál es el secreto entonces del nuevo nacimiento si llevamos toda esta experiencia al nacimiento espiritual de una persona? ¿Cuál es el secreto entonces de obtener la victoria sobre el pecado? ¿Cuál es el secreto de obtener la victoria sobre ese vicio que muchas veces corroe el corazón y no permite que realmente seamos personas nuevas, nacidas en Cristo, felices, ¿cierto? Y libres de la carga del flagelo del pecado, del vicio? Por la misma fe podemos recibir curación espiritual. La misma fe que ejerció este hombre en la palabra de Cristo, ¿cierto? La podemos ejercer nosotros también en las promesas de Dios. El pecado nos separó de la vida de Dios. Nuestra alma está paralizada muchas veces. Por nosotros mismos somos tan incapaces de vivir una vida santa como aquel lisiado lo era de caminar. Son muchos los que comprenden su impotencia y anhelan esa vida espiritual que los pondría en armonía con Dios. Luchan en vano para obtenerla. En su desesperación claman, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero sus ojos están puestos en sí mismos. Es por eso que ven su caso como desesperado. Alcen la mirada a estas almas que luchan presa de la desesperación. Clama a mí, dice Jeremías 33:3, y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántas cosas desconoces de ti mismo? ¿Cuántas cosas desconoces del poder de Dios que puede obrar en tu vida? ¿Cuántas cosas desconoces de lo que en el nombre de Dios y con la obra del Espíritu Santo en tu vida tú puedes llegar a realizar en favor de los demás? Tu vida puede tener un potencial que tú tal vez ni siquiera te has imaginado. Pero Dios, obrando en ti, puede hacer de ti un poderoso evangelista, un poderoso ganador de almas, una persona extraordinaria para el servicio de Dios. El evangelio es poder, dice Pablo. Por eso no me avergüenzo de él, porque es poder. Y Pablo sabía y comprendía el poder que había en el evangelio cuando fue transformado también. Y él veía la transformación de muchas personas por medio de su influencia. Por lo tanto, aferrémonos, alcemos la mirada, ¿cierto? Si estamos luchando contra algún vicio que nos mantiene oprimidos. No esperemos sentir. Ese es el error que muchos cometemos. Queremos sentir primero que hemos sido sanados. No se trata de sentir, se trata de creer en la palabra de Dios. El Salvador se inclina hacia el alma adquirida por su sangre, diciéndole inefable ternura y compasión, ¿quieres ser sano? Él nos invita a levantarnos llenos de paz, ¿cierto? Y de salud. Pero ¿qué tenemos que hacer? Creer. No debemos esperar a sentir. No esperemos a sentir que somos sanos. Creer en su palabra y se cumplirá. Poned vuestra voluntad de parte de Cristo. Quered servirle y al obrar de acuerdo con su palabra, recibiréis fuerza. Cualquiera sea la mala práctica, la pasión dominante que haya llegado a esclavizar vuestra alma y también vuestro cuerpo, por haber cedido un largo tiempo a ella. Cristo puede, y no solo puede, anhela librarlos. Él impartirá vida al alma de los que estabais muertos en vuestros delitos, librará al cautivo que estaba sujeto por la debilidad y desgracia y las cadenas del pecado. El simple acto de creer puede transformar todo tu mundo. Habacuc 2:4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece,
mas el justo por su fe vivirá. ¿Pero qué es vivir para el Señor? Para el Señor vivir es que nosotros podamos ser personas de éxito, personas felices, personas con paz, personas de bien, personas que hagamos la obra del Señor. Vivir para el Señor es vivir en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor. No la vida que tiene el mundo, sino la vida que puede impartirse solamente Él. Y en el libro de Marcos dice Jesús, si puedes creer, bueno, al que cree todo le es posible. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Este es el carcelero, ¿cierto?, de Filipos. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y cuál es la respuesta de ellos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No solamente tú, sino que también tu casa. ¿Pero qué es lo que necesitaba el carcelero, igual que todos nosotros? Creer. Ahora este hombre toma su lecho, ¿cierto?, y camina por las calles buscando a Cristo. Se agachó, ¿cierto?, para recoger su cama, que era tan solo una estera y una manta, era todo lo que él tenía. Y al enderezarse de nuevo con una sensación de deleite, miró en derredor buscando a su libertador. Pero Jesús se había perdido entre la muchedumbre. El hombre temía no conocerle en caso de volver a verlo. Mientras se iba apresuradamente con paso firme y libre, alabando a Dios y regocijándose en la fuerza que acababa de recobrar, se encontró con varios fariseos e inmediatamente les contó cómo había sido curado. Este es el poder transformador del Evangelio. La persona que ha sido transformada por Cristo no puede callar, siempre va a buscar testimonio. Y lo otro, siempre va a tener miedo de desconectarse de Cristo. Siempre va a querer buscar a Cristo para poder encontrarse con Él y no olvidarse de su sanador, de su benefactor, porque sabe que solamente Él lo libró. Esta persona queda su corazón atrapado con el corazón de Cristo. Entonces este hombre va y comienza a contar sobre su obra y le cuenta inclusive a los líderes religiosos. ¿Cuánta gente a veces transformada por el poder de Dios va inclusive a los mismos cristianos a contar su testimonio? ¿Y con qué se encuentra? Con la frialdad, con lo que muchas veces escuchamos las historias de transformación de los demás, con indiferencia. ¿Por qué? Porque hay prejuicio, porque no nos interesa, porque no hemos vivido tal vez una experiencia como esta persona. No conocemos el poder transformador del Evangelio. Estos hombres estaban en esta condición. Buscaban oportunidad para condenar a Cristo, pero no buscaban a Cristo para ser transformados. No creían en Él. Tenían una concepción errada inclusive del sábado. Con frentes ceñudas le interrumpieron, preguntándole por qué llevaba su cama en sábado. Imagínate, el hombre dando su testimonio y de pronto lo interrumpen por cosas tan vanas y triviales como ¿quién, cierto, te autorizó para llevar tu lecho? Le recordaron severamente que no era lícito llevar las cargas en el día del Señor. ¿Qué sabía este hombre si en su gozo el hombre se había olvidado de que era sábado? Y sin embargo no se sentía condenado por obedecer la orden de aquel que tenía tanto poder de Dios. El mismo Cristo le había dado la orden. ¿Qué preocupación iba a tener él? Iba lleno de gozo, feliz. Contestó osadamente entonces, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y esto tiene que haber sido una bofetada para los líderes, ¿cierto?, religiosos de ese tiempo, que se entiende que a través de ellos Dios quería obrar. El Señor podía haber obrado muchos milagros a través de ellos mismos, pero ellos, al negar a la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, se pusieron en una posición en la cual no podían ser utilizados por el Señor. Le preguntaron quién había hecho, pero él no se los podía decir. Estos gobernantes sabían muy bien que solo uno se había demostrado capaz de realizar este milagro. Sabían que era Cristo, pero deseaban una prueba directa de que era Jesús, a fin de poder condenarle como violador del sábado. Imagínate, frente a un milagro lo que buscaban era condenar a Cristo. Era tanto el odio que sentían con Cristo que ese odio les había cegado su entendimiento espiritual para comprender que solamente Dios podía obrar un milagro. Y podrían haber aceptado a Cristo por último como un profeta de Dios, pero ni siquiera lo aceptaron como un profeta, ni siquiera lo aceptaron como el Mesías. En su opinión, no solo habían quebrantado la ley sanando al enfermo en sábado,
sino que había cometido un sacrilegio al ordenarle que llevase su cama. Esa era la opinión de ellos. No es que Cristo haya quebrantado el sábado, era la opinión de ellos. ¿Ya? A Cristo lo condenaban por quebrantar el sábado, pero esa era la opinión de ellos. La Biblia no afirma que Cristo quebrantó el sábado. La Biblia simplemente relata de que ellos culpaban a Cristo de quebrantar el sábado, pero era su opinión distorsionada del sábado. Cristo obraba conforme al principio. El Señor en muchas oportunidades le dijo, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Por qué el Señor se declara como Señor del día de reposo? Porque para los paganos, todos los días tenían un día consagrado para sus dioses, para sus deidades. El domingo, el lunes, el martes, el miércoles, para todas sus deidades. Pero el sábado, no. El Señor hizo un alto aquí y dijo, no, yo soy el Señor del día de reposo. Este día me pertenece a mí. Yo soy el Dios de este día. Pasando de allí, vio a la sinagoga de ellos, vino. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿A dónde iba Cristo? Cristo iba pasando, no iba buscando, ¿cierto?, una persona para sanar. Él iba a la sinagoga, igual que ellos, iba a adorar. Pero allí, ¿cierto?, ellos en vez de adorar, buscan un pretexto para tentar a Cristo y para poder acusarlo. Entonces le preguntan algo que toca el corazón del Señor también. ¿Es lícito sanar en día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre de vosotros habrá que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levanta? Cristo sabía que estos hombres que le acusaban, en muchas oportunidades, cuando se les perdía una oveja, ellos no tenían ningún problema en ir y sacarla o contratar a alguien para que les sacara, ¿cierto?, la oveja, para no cometer pecado. Contrataban personas, pero hacían el mismo trabajo. Entonces el Señor pregunta y mete la mano en el bolsillo de ellos, porque cuando se trataba, ¿cierto?, de intereses económicos, ellos no dudaban en quebrantar el sábado. Entonces, entendiendo esto ellos y entendiendo esto también el Señor, conociendo la respuesta de que sí, ellos habrían sacado una oveja, sin duda que era así, entonces el Señor dice esto, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, como resultado de que ustedes harían eso, es lícito entonces hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre que tenía la mano seca, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Cristo obró contra todo el prejuicio de aquellos que lo acusaban, porque puso por alto el bienestar de una persona. Y Cristo sabía que este acto era un acto de adoración. El sábado lo utilizaban muchas veces los judíos como una forma de despreciar a los demás, sobre todo a los gentiles. Los judíos habían pervertido de tal manera la ley que hacían de ella un yugo esclavizador. Sus requerimientos sin sentido habían llegado a ser un luvidrio entre otras naciones. Esto implica, ¿cierto?, una forma de despreciar a los demás, escarnio para los demás. Y el sábado estaba especialmente recargado de toda clase de restricciones sin sentido. No era para ellos una delicia, santo a Jehová y honorable, como dice Isaías 58. Si retrajeres tu pie de guardar el sábado, lo llamares delicia, santo, ¿cierto? Perdón, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo a Jehová. Pero para ellos no era delicia, no era santo, ni tampoco era honorable. Los escribas y los fariseos habían hecho de su observancia una carga intolerable. Un judío no podía encender fuego ni siquiera una vela en sábado. Como consecuencia, el pueblo hacía cumplir por gentiles muchos servicios que sus reglas les prohibían hacer por su cuenta. Pero esta era una práctica de ellos, no tenía que ver con el principio del sábado. El sábado en el tiempo de Cristo había estaba tan pervertido que es por eso que ellos acusaban a Cristo de haberlo quebrantado, porque ellos habían puesto mandamiento sobre mandamiento el sábado. Es decir, Dios había dado una ordenanza con respecto al sábado y ellos no se quedaron con eso, sino que pusieron cargas pesadas sobre el sábado. Ni siquiera ellos la podían llevar. Por eso el Señor Jesucristo pone cargas pesadas, dice, y ni siquiera ustedes mismos son capaces de llevarla. No reflexionaban que si estos actos eran pecaminosos, ¿cierto? El acto de contratar a otras personas para hacer su trabajo en sábado y no hacerlo ellos, ¿cierto? Contrataban a otras personas. Ellos no reflexionaban que si estos actos eran pecaminosos. Los que empleaban a otros para realizar eran tan culpables como si los hiciesen ellos mismos. Ellos pensaban de la siguiente manera, que la salvación se limitaba solamente a los judíos y que la condición de todos los demás, siendo ya desesperada, no podía empeorar. Es decir, no importaba que los demás pisotearan el sábado.
Ese era el pensamiento de ellos. Cuán lejos estaban del principio del sábado. Pero Dios no ha dado mandamiento que no pueda ser acatado por todos. Sus leyes no sancionan ninguna restricción irracional o egoísta. ¿Cuál era el espíritu del sábado? En el mandamiento en Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Para santificarlo. Pero tiene varias implicaciones más. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Es decir, nadie puede guardar el sábado si no ha hecho toda su obra en esos 6 días. Si no ha hecho, digamos, de esos días la forma de ganarse la vida. No puede entrar en reposo, porque el reposo es para descansar de las obras. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. ¿Para quién es el sábado? Es para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Pero ¿quién no debía hacer obra alguna? ¿Solamente el judío? Dice, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Es decir, ellos no tenían permitido emplear extranjeros, ¿cierto?, para trabajo en día de reposo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y también dice, y lo santificó. En el templo, un poco después, Jesús se encuentra con este hombre que había sido sanado. Había venido para traer una ofrenda por su pecado y de agradecimiento por la gran merced recibida. Hallándolo entre los adoradores, Jesús le dio a conocer con estas palabras de amonestación: he aquí, has sido sanado. No peques más, porque no te venga alguna cosa peor. El hombre sanado quedó abrumado de regocijo al encontrar a su libertador. Muchas personas caen en enfermedades justamente producto de su pecado. Y cuando el Señor los restaura, vuelven al pecado. Y el Señor dice, cuidado, porque puede venirte una cosa peor. Entonces el hombre debe separarse de aquello por lo cual fue objeto, ¿cierto?, de esta enfermedad. Si hubieron malas prácticas, malos hábitos, debe separarse completamente de eso. Como desconocía la amistad que ellos sentían hacia Jesús, dijo a los fariseos que le habían interrogado que ese era el que había realizado la curación. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en sábado. Es decir, el hecho de que Cristo hiciese las cosas que ellos debían hacer para ellos mismos era un reproche. La bondad de Cristo los censuraba a ellos y eso no lo podían tolerar. Entonces buscaban una excusa para condenar a Cristo y lo acusaban de quebrantar el sábado cuando Él obraba conforme al principio. Si Él estableció el sábado, ¿cómo no iba a saber Cristo cómo se debía guardar? La idea era atrapar a Cristo de alguna manera. Jesús fue llevado ante el Sanedrín para responder a la acusación de haber violado el sábado. Si en ese tiempo los judíos hubiesen sido una nación independiente, esta acusación habría servido a sus fines para darle muerte. Con eso simplemente habrían dado muerte a Cristo. Pero la sujeción a los romanos lo impedía. Los judíos no tenían facultad de infligir la pena capital y las acusaciones presentadas contra Cristo no tendrían peso en un tribunal romano. Sin embargo, esperaban conseguir otros objetos. La revelación del Padre en Cristo. A pesar de los esfuerzos que ellos hacían para contrarrestar su obra, Cristo estaba llegando aún en Jerusalén a ejercer sobre el pueblo una influencia mayor que la de ellos. Multitudes que no se interesaban en las arengas de los rabinos, atraídas por su enseñanza. Podían comprender sus palabras y sus corazones eran consolados y alentados. Hablaba de Dios como de un juez vengador. No como un juez vengador, sino como de un Padre tierno, y revelaba la imagen de Dios reflejada en sí mismo. Cristo hablaba como hablaba Dios. Cristo se acercaba a las personas como el Padre se acercaba a la gente. Amaba a la gente y trataba a la gente como Dios nos trata a nosotros, con amor, con cariño, con respeto. Sus palabras eran como bálsamo para el espíritu herido. Tanto por sus palabras como por sus obras de misericordia, estaban quebrantando el poder opresivo de las antiguas tradiciones y de los mandamientos de origen humano. Ese era el problema con el sábado, que tenían mandamientos de origen humano y no los mandamientos de origen divino. Y presentaba el amor de Dios en su plenitud inagotable. Una de las más antiguas profecías dadas acerca de Cristo está escrita: no será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. La gente se congregaba alrededor de Cristo.
Con corazones llenos de simpatía, las multitudes aceptaban sus lecciones de amor y benevolencia con preferencia a las rígidas ceremonias requeridas por los sacerdotes. Por supuesto, de Cristo salían palabras llenas de amor y de bondad. Las historias que Cristo les contaba abrían sus mentes a verdades que ellos nunca habían podido comprender por boca de los sacerdotes. Si los sacerdotes y rabinos no se hubiesen interpuesto, esta enseñanza habría realizado una reforma cual nunca la apreciara, ¿cierto? La presenciara el mundo. Pero a fin de conservar su poder, estos dirigentes resolvieron quebrantar la influencia de Jesús. A eso se habían, ¿cierto?, consagrado. ¿Cómo usamos nuestra influencia? Su emplazamiento ante el Sanedrín y una abierta condenación de sus enseñanzas debía contribuir a lograr esto, porque la gente tenía todavía gran reverencia por sus dirigentes religiosos. Entonces lo llevaron al Sanedrín como culpable. Entonces la gente pensaba, chuta, si el Sanedrín lo llevó y lo está juzgando, algo malo tiene que haber hecho, porque ellos respetaban todavía la autoridad, ¿cierto?, de sus líderes. Cualquiera que se atreviese a condenar los requerimientos rabínicos e intentase aliviar las cargas que habían impuesto al pueblo era considerado culpable, no solo de blasfemia, sino de traición. Basándose en esto, los rabinos esperaban excitar las sospechas contra Jesús. Afirmaban que trataba de destruir las costumbres establecidas, causando así divisiones entre la gente y preparando el completo sojuzgamiento de parte de los romanos. Pero los planes que tan celosamente procuraban cumplir estos rabinos nacieron en otro concilio. Ellos ignoraban con qué espíritu estaban obrando. Después que Satanás fracasó en su intento de vencer a Cristo en el desierto, combinó sus fuerzas para que se opusiesen a su ministerio y, si fuese posible, estorbasen su obra. Lo que no pudo lograr por el esfuerzo directo y personal, resolvió efectuarlo por las estrategias. Apenas se retiró del conflicto en el desierto, tuvo concilio con sus ángeles y maduró sus planes para cegar aún más la mente del pueblo judío, a fin de que no reconociese a su Redentor. Satanás es un estratega, se junta, tiene sus concilios también, sabe cómo reunir a su gente, lo aprendió del cielo. Dios también tiene sus concilios. Pero en estos concilios Satanás busca destruir la obra de Cristo. Se proponía obrar directamente mediante sus agentes humanos en el mundo. ¿Y cuál era este mundo? Justamente el mundo religioso, infundiéndole su propia enemistad contra el campeón de la verdad, a los mismos líderes, ¿cierto? Iba a inducirlos a rechazar a Cristo y a hacerles la vida tan amarga como fuese posible, esperando desalentarlo en su misión. Es por eso que la gente muchas veces se ve tan chasqueada de sus líderes espirituales, porque el enemigo también los utiliza a ellos. Cuando el hombre se aparta de Dios y busca satisfacer sus propios placeres egoístas y utiliza la religión, ¿cierto?, para alcanzar el éxito económico, muchas veces comienzan a ser instrumentos del enemigo y comienzan a desfigurar la imagen de Dios delante de los demás. Entonces la gente muchas veces se retira de las iglesias, deja la religión de lado, ¿cierto? Porque rechazando, ¿cierto?, este tipo de imagen que tienen de Dios, se alejan del Señor. Y los dirigentes de Israel llegaron a ser instrumentos de Satanás para guerrear contra el Salvador también. Muy bien. Vamos a llegar hasta aquí por hoy. Vamos a hacer algunas reflexiones finales, ¿cierto?, con respecto a lo que hemos visto hoy día. No importa qué tan desesperado sea tu caso o el caso de cualquier persona, la esperanza siempre, siempre es Jesús. Nunca te limites a hacer el bien. Cristo no se limitó por lo que pensaban los demás, aunque esto pudo perjudicar su obra también. Y de hecho así fue. La fe es sencilla, se manifiesta en obras, ¿ya? La fe no es algo muy elaborado, es simplemente creer, como un niño cree y confía en su padre. En una oportunidad contaban una historia de que la mamá envió a dejarle, ¿cierto?, el almuerzo a su papá, que trabajaba en obras de construcción, ¿cierto? Y estaba trabajando en el alcantarillado. Entonces le indican dónde estaba el papá y cuando se acerca el hoyo a la fosa donde estaba el papá, el chiquitito no ve más que oscuridad hacia abajo. Y le pregunta: papá, ¿estás ahí? Y el papá le responde: sí, sí estoy ahí. Entonces el papá le dice: salta. Y el niño inmediatamente saltó y cae en los brazos del papá.
El niño no vio nada, pero conocía esa voz, sabía que era su padre y conocía a su padre. Esa es la gran diferencia. Conocer a nuestro Padre Celestial hace que nosotros podamos lanzarnos, aunque no veamos nada, aunque todo esté oscuro, pero confiando en su palabra, podemos dar un paso, ¿cierto? Aparentemente al vacío, pero nos vamos a encontrar que nuestro Padre Celestial nos acoge, ¿cierto? Con sus brazos amorosos. Por eso el Señor utiliza a los niños y dice, mira, si no fuerais como niño no podréis entrar en el reino de los cielos, porque la fe es algo sencillo. Es un acto de fe en Jesús y todo tu mundo cambia. Un pequeño acto de fe en Cristo. Todo tu mundo puede cambiar. Si hacemos el bien, sufriremos persecución. El Señor lo dijo. El que quiera orar, ¿cierto? El que quiera hacer el bien en este mundo, quiera vivir, ¿cierto? Por el Evangelio, sufrirá persecución. Creer en la palabra de Dios lo es todo. Ahí radica, ¿cierto?, el poder en la palabra de Dios. El sábado es reposo para Jehová, pero está permitido hacer el bien. Es un acto de adoración hacer el bien en sábado. Hay muchas personas que piensan que los que guardamos el sábado no hacemos absolutamente nada, y no es así. Es un concepto, ¿cierto?, equivocado de cómo el Señor espera que nosotros guardemos el sábado y qué es lo que es el sábado también. Muy bien. Es mi deseo, ¿cierto?, que este capítulo haya sido de bendición para sus vidas como lo fue también para la mía. Que el Señor los pueda bendecir. Muchas gracias, hermano Pablo, entonces, por el capítulo que nos trajo hoy día. Este termina aquí, ¿cierto? No tiene dos partes. Si tiene otra parte. Tiene otra parte, ya. Entonces, tenemos una segunda parte, así que para que puedan seguir repasando este capítulo, a ver qué otras lecciones podemos sacar. Bien, ahora vamos a pasar entonces a la parte del quiz, pero antes igual les damos la bienvenida a dos hermanos que se nos vienen integrando, al hermano Luis y a Moisés Vélez también, que son algunos de los hermanos que nosotros veíamos en YouTube, pero que se han podido conectar esta mañana aquí a Zoom, así que les damos una bienvenida a ellos, que se puedan sentir súper acogidos, y bueno, que bueno que puedan estar aquí compartiendo con nosotros. Ahora sí van a poder participar del quiz que tenemos, ¿cierto? Donde nosotros hacemos algunas preguntitas acerca del capítulo. Ahí está en pantalla, entonces. Las tres preguntas, tenemos cuatro preguntas esta vez. Cuatro preguntas acerca del capítulo, ¿ya? Así que vamos a ir leyéndolas. La primera dice, ¿es lícito para Dios obrar en bien de otros, estimulando su egoísmo? Tenemos la alternativa no, sí o todas las anteriores. Dice, ¿es lícito para Dios obrar en bien de otros, estimulando su egoísmo? Ya eso lo habló el hermanito Pablo durante el capítulo. La 2 dice, a Jesús le gusta intervenir en casos no tan complejos, hasta en el peor de los casos. Solo en casos fáciles y que tengan oportunidad de mejora, o hasta en el peor de los casos. La primera alternativa está mal formulada. Está Sí, solamente ahí hasta la primera parte, en casos no tan complejos. Ajá. Pero ya hasta el peor de los casos estaría la última alternativa. Exactamente. La tercera dice, ¿por qué este hombre fue recuperado? Porque Jesús le dio pruebas de su divinidad, porque le dio una señal con que estimular su fe, o porque creyó en la palabra de Cristo y obró de acuerdo con ella. Y la última pregunta dice, para el acto de curación espiritual de una persona, ¿se necesita la misma fe que ejerció este paralítico en la palabra de Dios? Antes de recibir la sanidad espiritual, la persona debe hacer esfuerzos decididos para mejorar, o podemos vivir en santidad sin necesidad de un milagro interior. ¿Ya? Así que ahí para que vayan reflexionando en las preguntas, ahí viendo, pensando. No sé quién de los chicos me puede ir diciendo tal vez cuántos porcentajes, cuántas preguntas respondidas hay. No me acuerdo. Solamente van 2 preguntas respondidas. Ah, ya. O sea, 3 personas. Ok, así que vayan leyendo ahí bien. Y bueno, le agradecemos igual a los hermanos que han puesto sus pedidos en el chat a tiempo. Muchas gracias, entonces se los vamos a agradecer. Y hasta ahora tienen tiempito igual para que lo vaya anotando la Valentina. Así que vayan respondiendo, hermanitos. Yo igual voy a responder aquí mientras.
Recuerden que tienen que poner enviar al final para que nosotros podamos ver los porcentajes y pueda influir en la respuesta final. ¿Cómo vamos, Vale? ¿Cuántas personas han respondido? Va al 27%. Ah, ya. Muy bien. Vamos a llegar al 50 y ahí vamos a ver y el hermanito Pablo nos va a ir confirmando cuál es la alternativa correcta y por qué. Yo ya acabo de responder, así que ahí aumentó el porcentaje. Yo también hice mi respuesta ahí. Muy Ya bien. ya la envié también. ¿Hizo con distractores o No, respondí? no. Muy bien. Ya. Ahí también Godfrey parece que también respondió. Muy bien, ahora pueden participar los hermanitos, ¿cierto? Ahora sí pueden responder el quiz aquí en Zoom. Va al 63%. Muy bien, tuvimos buena participación hoy día, así que muchas gracias, hermanitos. Son las 7:15. A ver. Ya, por cosas de tiempo, entonces ahora sí vamos a pasar a lo que son la justificación de las respuestas. Así que, hermanito Pablo, no sé si está por ahí para que nos pueda decir. Sí. Vale, si Eh, puede entregar los resultados del quiz, entonces. Muchas gracias. Ya, ahí lo tenemos en pantalla. No sé si el hermanito Pablo lo puede ver. sí, lo estoy viendo, gracias. ¿Es lícito para Dios obrar en bien de otros estimulando su egoísmo? Ciertamente no, ¿verdad? No es la manera de, no es el principio que el Señor utiliza. Recordemos que este estanque de Bethesda tenía, digamos, una creencia, y la creencia era de que un ángel venía, ¿cierto? Y revolvía las aguas, pero sabemos que eso es, efectivamente, se revolvía las aguas, pero producto, digamos, de una situación que era natural, ¿cierto? Había una presión de agua allí, pero ellos le dieron una connotación espiritual, ¿cierto? De sanidad, qué sé yo. Pero no es la manera como el Señor utiliza, digamos, sus principios para obrar en bienestar de las personas. Esta era una creencia de aquel lugar, en ese tiempo. No es que fuera una realidad. La Biblia relata este hecho porque eso es lo que ellos creían, pero no está dando crédito a que era verdad eso. Por lo tanto, la respuesta es no. A Jesús le gusta intervenir en casos no tan complejos, solo en casos fáciles y que tengan una oportunidad de mejora, hasta en el peor de los casos, ¿cierto? Ahí estaba explícito cuando leímos que el Señor había escogido el caso más dramático, el peor de los casos, ¿cierto? Que era el de este hombre que tenía 38 años, ¿ya? Y que no tenía ninguna posibilidad de acercarse allí porque era el más desvalido de todos, ¿ya? Y siempre había gente más fuerte que él, ¿cierto? Más rápida también, en mejores condiciones, y él quedaba chasqueado. Entonces, él no tenía ninguna posibilidad. El Señor utiliza hasta el peor de los casos. Por lo tanto, si el Señor utiliza este ejemplo, ¿cierto? Para poder sanar, es porque nos está transmitiendo una cosa. No existe caso, ¿cierto? Tan lejos de su alcance que él no pueda, ¿cierto? Hacer un milagro. Me recuerda Todas las que es Dios de lo imposible, ¿cierto? Es el Dios de los imposibles, sí, muy bien. Entonces, no importa cuán desesperado sea nuestro caso, el caso de un familiar, de un amigo, ¿cierto? Un ser querido, no importa. Si esta persona, ¿cierto? Pone sus ojos en Cristo y le crea su palabra, puede sufrir una transformación dramática en su vida, ¿ya? Ahí estoy bajando, ahí sí ya. Entonces, ¿por qué este hombre fue recuperado? ¿Porque Jesús le dio pruebas de su divinidad? ¿Porque le dio una señal con que estimular su fe? ¿O porque creyó en la palabra de Cristo y obró de acuerdo con ella? Sabemos que él obró de acuerdo con la palabra, ¿cierto? Él creyó, ¿verdad? Fue un acto de fe creer. No hubo ningún tipo de señal, ni le dio pruebas de su divinidad. Simplemente recordemos que ni siquiera le pidió fe a este hombre. Quiso simplemente el Señor sanarlo. Así de simple, lo quiso sanar. Porque era tan dramático su caso, estaba tan lleno de desesperanza, que el Señor simplemente lo quiso sanar. Y con este acto de sanidad, también quería quebrantar un prejuicio, ¿cierto? Esta idea de que había un ángel allí, ¿cierto? Que podía curar a las personas en forma milagrosa, ¿ya? No era Dios quien obraba así.
entonces es la alternativa de porque creyó en la palabra de Cristo y obró de acuerdo con ella. La última es para el acto de curación espiritual de una persona. Y esto es súper importante. ¿Por qué está este ejemplo aquí en la Escritura? Porque este es un ejemplo práctico de lo que cualquier persona puede alcanzar en su vida espiritual. Porque muchas veces creemos que Dios tiene poder para sanarnos, ¿cierto? Y curarnos físicamente, pero como que no tiene poder para transformar nuestra vida en el interior, a tal punto, ¿cierto?, que seamos realmente personas nuevas. Yo no sé si nosotros vivimos como personas nuevas, no sé si hemos sentido ese alivio de saber que hemos sido hechos de nuevo por dentro. Porque si hemos hecho de nuevo, si hemos sido, hemos experimentado este nuevo nacimiento, esta curación espiritual, ¿cierto? Este milagro espiritual, entonces nosotros vamos a tener la misma actitud que tuvo este hombre, salir con nuestra, ¿cierto?, cargas felices de la vida, ¿cierto? Dejamos, ¿cierto?, lo malo atrás, y vamos contando el testimonio inmediatamente, ¿cierto?, dando gracias a Dios. Entonces, para el acto de curación espiritual de una persona se necesita la misma fe que ejerció este paralítico en la palabra de Dios, ¿ya? Esa es la alternativa correcta. Así que los felicito a todos aquellos que aceptaron porque la mayoría estaba en el punto correcto. Tuvimos harta participación esta mañana, estos últimos días, la verdad, hemos tenido buenos porcentajes de respuesta, así que muchas gracias, hermanitos. Bien, ahora sí, vamos a pasar a la parte en la que ustedes pueden comentarnos acerca del capítulo, qué les gustó, qué les llamó la atención, si tienen alguna pregunta. Ahora pueden, ojalá, abrir el micrófono para que nos puedan comentar. También tenemos aquí nuestros hermanitos nuevos que siempre nos comentaban por YouTube. Ahora igual pueden comentar aquí abiertamente con su micrófono si les parece bonito. Comenten nomás, no sean tímidos. Bueno, bendecida mañana para todos. A mí me gustaría comentar que mientras el hermano Pablo relataba o resumía el capítulo, me venía a la mente y yo pensaba, wow, increíble cómo incluso Jesús no realiza milagros en sábado una o dos veces. Pareciera que fuera su costumbre. Y decía, increíble cómo él lo hacía como para mostrar y aclarar la voluntad de Dios y el hecho de realmente cumplir sus mandamientos de manera equilibrada, y ellos no lo comprendían. Pero otra cosa que me vino a la mente fue que hay otra ocasión donde Jesús también es analizado. No sé si el deseado en los otros capítulos más adelante lo toca, pero está en Marcos, cuando él cura la mano del hombre con la mano seca. Y antes de él curarlo, sabiendo que le estaban poniendo una trampa, él les preguntó, ¿es lícito hacer bien en sábado? Y él dice, dice el texto que ellos callaron y no dijeron nada. Y él dice el texto que él sintió como una tristeza, una rabia, una molestia, porque sabía que era una trampa e igual lo sanó. Hay otra ocasión que es la de la mujer que tenía años encorvada, y en esa les hace la misma pregunta, solo que primero les pregunta que qué harían ellos si consiguen un buey en un pozo en sábado. Ellos le dicen lo obvio y que estaba permitido sacarlo. Entonces él dice, si ustedes sacarían un animal del pozo, ¿cuánto más no es la voluntad del Padre, parafraseando, que esta mujer que tiene años esclava sea liberada? Pero ellos no entendieron, y lamentablemente muchos aún hoy no entendemos. Teóricamente sí, pero a veces al momento de llevarlo a la práctica pareciera que fuera otra historia.
Muchas gracias, hermanito. Sí, es cierto. Y llama la atención eso de que sabemos que en la Biblia cuando se hace como repetición de algo es porque hay un énfasis, hay una importancia. Entonces, en este caso, nosotros conocíamos, como decía el hermano Pablo, que los fariseos habían hecho que el sábado no fuera delicia, como dice el versículo, que hubiera sido más que nada una carga para las personas. Entonces, en este caso, él vino a revertir todo eso, que en realidad el sábado es para hacer el bien, ¿cierto? Y eso es una de las cosas que él quiso recalcar. Muchas gracias por el comentario. No sé si alguien más quiere animar a comentar, todavía tenemos algunos minutos. Bendiciones. Buenos días, hermanito Luis. A mí me pareció muy interesante lo que pudimos ver, de que cuando Jesús, el Señor, comenzó esa obra con el paralítico, vemos que no se terminó solamente cuando le dijo que se levante y tome su lecho, sino que vemos que de nuevo se le aparece a él y vemos que le dice una cosa muy importante. Vemos que el Señor no es un Dios de mitades, sino un Dios que quiere completar a lo máximo su obra. Y vemos que ahí le da un consejo al paralítico y vemos que repite palabras que se le han dicho antes a otros que estuvieron en situaciones semejantes. No peques más. ¿Viste lo que sucedió? No peques más. Y vemos que el Señor también no nos advierte de eso, de que a pesar de que Él, Él nos sana, Él nos redime, pero también nos advierte de que vivamos una vida consagrada, porque eso es lo que a Él le agrada, eso es lo que Él quiere, porque si vivimos una vida consagrada, viviremos una vida completamente arraigada en Él. Entonces eso fue muy interesante lo que pude notar. Gracias. Muchas gracias, hermanito, entonces, también por su comentario. Agradecemos entonces también los comentarios que han hecho, porque también los podemos tener aquí entonces para que puedan enriquecer un poquito más este culto, ¿cierto? Bueno, vamos a pasar entonces ahora por cosita de tiempo a la parte de los pedidos de oración, ¿ya? Así que gracias a todos los hermanitos que pudieron alcanzar a poner sus pedidos en el chat. Valentina, no sé si estás por ahí para que los puedas leer. Sí. Buenos días, hermanos. La hermanita Rosa pide por sus sobrinos, Iván, Sofía, Cristian. Pide por la salud de Vilma, Pilar, Susi y Fernando. Pide para que yo solucione el problema habitacional de Susana. La hermanita Ruth pide por la salud de Sergio Vera, quien necesita ser operado del corazón, y por su familia. La hermanita Miriam pide por sus hijos, por sus padres, por la salud de su hermano Eduardo, por sus amigas Leonor, Susan, Clara, Cecilia, por sus alumnos y apoderados. El hermanito Gonzalo pide por la salvación y cohesión de su familia, Diego, Ricardo, Cecilia, Isabel, Jimena, por la dirección de Dios en los planes de su vida y por la predicación del Evangelio. Denise pide por su hermano Víctor, para que pueda aceptar a Dios en su corazón. Godfrey pide para que Dios abra puertas, si es su voluntad, para que Miguel Peña, esposa e hijos puedan reunirse, ya que la pandemia los separó. Andrea pide por la salud de Cecilia, por los jóvenes de su iglesia y para que Dios obre su voluntad en su vida. La hermanita Regina pide por Leonor. Acá en el chat tenemos a Diego, que pide por el tío de Cristóbal, que sufrió un accidente cerebrovascular leve. Ay. Y Godfrey. Eso no eran pedidos. Eso serían. Muy bien, muchas gracias, Vale. Ahora sí, hermanito Pablo, vamos a terminar con una oración, considerando igual los pedidos de esta mañana. Ok, vamos a inclinar el rostro para tener un momento de oración igual. Padre nuestro, muchas gracias, Señor, por el privilegio de tener tu palabra al alcance, para poder meditar en ella, para poder, Señor, sacar lecciones importantes de vida y también para poder entender los principios que usted tiene, Señor, y los principios por los cuales usted obra también en la vida de las personas. Gracias por conocer el amor tan grande que usted tiene por cada uno de nosotros, que se inclina para
venir a nuestra ayuda. Enviaste a tu Hijo, y su Hijo también, Señor, hizo todo lo posible por rescatarnos y lo sigue haciendo todavía. Ayúdanos a responder a todo este movimiento que el cielo tiene para nuestro rescate, Señor, con un acto de fe. Es todo lo que el cielo pide, que podamos creer en que usted nos ama, en que usted quiere lo mejor para nosotros, y que si confiamos en su palabra, todo nuestro mundo puede ser transformado. Ayúdanos, Dios, para llevarlo a la práctica esto en nuestro interior y que podamos ser sanados de todos nuestros defectos, de todas nuestras maldades, Señor. Límpianos y ayúdanos, Dios, a querer la santidad. Quédate con cada uno de aquellos, Señor, que está pidiendo de su parte, Señor, que usted obre en bien de algún familiar, de algún amigo, Señor, o por alguna situación en particular en la cual se ven agobiados. Permite que sus corazones estén tranquilos y descansando también, y que como un acto de fe puedan creer, Señor, de que usted va a cumplir conforme a su voluntad los propósitos en la vida de aquellos también por los cuales estamos pidiendo. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga, que tengan un lindo día. Igualmente, nos vemos mañana, hermanitos. Recordar que mañana es miércoles. Tenemos un programa distinto, miércoles de oración. Así que los hermanitos que se vienen integrando igual, que puedan participar mañana en un momento en que nosotros nos conocemos más como hermanos. Tenemos algunos otros temas más variados, tenemos momentos de oración especiales. Así que sí, mañana el mismo link, ¿ya? Así que, bueno, ahora pueden prender sus micrófonos para despedirse. Que tengan un muy bonito día. Chao, muchas gracias. Ay, gracias por la temática y por invitar. Bien. Dios los bendiga. Mañana Amén. vamos a enviar el link al grupo de WhatsApp para que nos podamos conectar. Hasta luego, feliz día, que se nos bendiga. Buen día. Un bendecido día. Bienvenida Bendiciones, al hermano hermano. Moisés y al hermano Luis. Gracias, qué amable de tu parte. Los Gracias. esperamos mañana. Que Gracias Dios por los bendiga dejarme mucho, hermanos. Con todo gusto, entonces. Mañana nos vemos. Un buen día para todos. Con permiso. Buen día para todos. Bendiciones.